Te mintieron sobre la cura. Mintieron con elegancia, con dulzura, casi con cariño. Dijeron que sanar significaría volverse más ligero, más amable, más pacífico, como si el sufrimiento se disolviera en serenidad y el conflicto interno se evaporara en armonía. Esta narrativa es seductora porque promete alivio sin transformación. Pero no describe la realidad, describe un consuelo. Afirmo, basándome en la observación profunda de la psique y las leyes universales de la conciencia, la verdadera curación no domestica, despierta. Y todo auténtico despertar es, ante todo, desconcertante. Cuando la conciencia comienza a reorganizarse, ocurre algo esencial. La persona deja de operar desde la adaptación inconsciente y comienza a actuar desde la alineación interna. Esto no produce fluidez automática, produce presencia. Y la presencia, para un mundo acostumbrado a la inconsciencia, es amenazante. Pregúntate, ¿por qué tanta gente se siente incómoda con alguien verdaderamente centrado? ¿Por qué la integridad silenciosa provoca más reacciones que la agresión abierta? Porque la conciencia no negocia con ilusiones, simplemente existe. Y al existir, se expone. El empático que despierta no se vuelve más amable, se vuelve menos accesible al juego invisible que sustenta las relaciones basadas en la proyección, la culpa y el desgaste emocional. Esto se interpreta como frialdad, arrogancia o egoísmo, pero estos son solo intentos de nombrar algo que el inconsciente no puede controlar. Existe una diferencia crucial entre la gentileza y la alineación. La gentileza puede ser una máscara. La alineación es estructural. Reorganiza las prioridades, redefine los límites y altera el campo energético de interacción. Quienes se alinean dejan de vibrar en el mismo plano que quienes dependen del caos emocional para existir. Aquí es necesario abandonar las fantasías espirituales. La sanación no es un estado etéreo, es un proceso de integración. Y la integración significa traer a la conciencia todo lo que se ha reprimido en nombre de la aceptación, la supervivencia o el amor condicional. Significa mirar la propia ira sin negarla, reconocer la propia inteligencia sin disminuirla, aceptar la propia capacidad de ruptura sin culpa. ¿Has notado cómo las personas profundamente sanadas rara vez dan demasiadas explicaciones? ¿Cómo no sienten la necesidad de justificar cada decisión ni de suavizar cada límite? Esto no es indiferencia, es coherencia interior. Quienes están completos no necesitan convencer a nadie, simplemente actúan según su propia identidad. La tradición esotérica siempre ha enseñado que el despertar no eleva al individuo por encima del mundo, sino que lo ancla en sí mismo. No hay escapatoria, no hay trascendencia vacía. Hay un descenso a la propia estructura psíquica, el reconocimiento de las fuerzas internas y la reorganización consciente de dichas fuerzas. Este proceso nunca ha sido cómodo, nunca ha sido pasivo, nunca ha sido neutral. Por lo tanto, cuando alguien dice que sanar significa volverse más amable, digo que es una peligrosa media verdad. Sanar no elimina el discernimiento, no disuelve la percepción, no borra la memoria emocional. Hace lo contrario, refina. Y lo que se refina se vuelve más preciso, no más difuso. Piénsalo, ¿qué cambia realmente cuando alguien despierta? No es la sensibilidad, es el eje. La sensibilidad deja de ser una puerta abierta y se convierte en una herramienta consciente. La persona no se siente menos, se siente mejor, y sentirse mejor significa saber cuándo no involucrarse, cuándo retirarse, cuándo callar. Este es el punto que casi nadie dice en voz alta. La sanación vuelve inaccesibles a algunas personas, no por superioridad, sino por incompatibilidad vibratoria. Ciertas dinámicas simplemente ya no encuentran apoyo. Ciertas manipulaciones ya no encuentran respuesta. Ciertas culpas ya no encuentran refugio. Esto genera tensión, siempre lo hace, porque todo cambio real desestabiliza los viejos sistemas.
Quienes se sentían cómodos con su disponibilidad ilimitada empiezan a extrañarla. Quienes se beneficiaban de su excesiva comprensión empiezan a reaccionar. Y entonces surge la pregunta que marca el inicio de toda verdadera transformación. ¿A quién necesitas dejar de ser para seguir perteneciendo? Esta pregunta no exige una respuesta inmediata, exige valentía, porque al afrontarla, algo queda claro. Sanar no se trata de volver a ser quien eras antes del dolor. Esa versión era inconsciente, fue adaptada, era funcional para otros, pero no para ti. La sanación es un punto sin retorno, da paso a un estado de percepción diferente, un estado en el que empiezas a ver patrones donde antes solo veías personas, un estado en el que reconoces juegos donde antes solo veías emociones, un estado en el que ya no te pierdes Observa cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana. Entras en una reunión y notas que alguien se siente incómodo. Automáticamente cambias de tono. En una reunión familiar, percibes la tensión entre dos personas e intentas relajar el ambiente. En una relación, anticipas los conflictos y te adaptas incluso antes de que la otra persona tenga que preguntar. A esto le llamas cariño, pero en silencio estás entrenando a tu propio sistema para que se apague. Hay un misterio en esto que pocos comprenden. Cuanto más absorbes, menos te ven, porque tu presencia se vuelve utilitaria. Llegas a ser valorado por el alivio que ofreces, no por la verdad que transmites. Y, paradójicamente, cuanto más comprendes a los demás, menos espacio hay para que te comprendan. Muchas veces presentías que algo andaba mal y lo ignorabas. No porque no lo supieras, sino porque te parecía cruel admitirlo. Poner límites sonaba egoísta. Decir que no te parecía abandono. Así que te quedabas, te lo tragabas, lo justificabas, le dabas demasiadas explicaciones. Esperabas que, siendo lo suficientemente comprensivo, algo cambiara. Aquí se produce un punto de inflexión silencioso. Empiezas a sentir un vacío difícil de explicar. No es una tristeza común, es una sensación de estar presente y ausente a la vez. Cumples roles, resuelves problemas, ayudas a la gente, pero algo esencial no se nutre. Surge la pregunta en momentos inesperados. ¿Y yo? Pero rápidamente se pospone, porque siempre hay alguien que lo necesita más. Lo que parece altruismo constante, en realidad esconde un profundo desequilibrio. La sensibilidad, que debería ser un puente, se ha convertido en un campo abierto sin protección. Y cualquier estructura demasiado abierta se deteriora, no por malicia externa, sino por exposición excesiva. Quizá reconozcas esta escena. Llegar a casa exhausto sin haber hecho ningún esfuerzo físico. Sentirse pesado después de una simple conversación. Necesitar silencio, pero no poder explicarlo sin culpa. Esto no es debilidad, es señal de saturación. Algo que se ha llevado demasiado tiempo sin procesar conscientemente. Hay una creencia silenciosa que sustenta todo esto. La idea de que su función es apoyar, no cuestionar. Que su sensibilidad existe para equilibrar el mundo, incluso si ello supone un riesgo para su propia estabilidad. Esta creencia no surge de la nada. Se forma cuando la percepción es precoz y la estructura interna aún no está preparada para protegerla. Pero he aquí lo inesperado. Nada fue en vano. Incluso en el exceso, incluso en el agotamiento, algo se estaba construyendo. Mientras absorbías, también observabas. Mientras te adaptabas, grababas. Mientras guardabas silencio, aprendías. Cada patrón repetido, cada comportamiento predecible, cada reacción emocional recurrente se grababa. Aún no lo sabías, pero estabas recopilando información. No para sacrificarte eternamente, sino para un momento específico. Un momento en el que la absorción dejaría de ser automática. Un momento en el que la pregunta ¿por qué siempre me pasa esto?, daría paso a otra, mucho más peligrosa para las estructuras circundantes. Este momento no llega con aviso, no se anuncia como iluminación ni paz. Surge cuando algo rompe la vieja lógica. Y cuando eso sucede, la vasija empieza a resquebrajarse. Pero esta ruptura no es el final, es el umbral.
Y cruzarlo requiere confrontar algo que el empático ha evitado durante mucho tiempo: su propia sombra y su propio poder. Es hacia este punto que se dirige ahora la historia. Hay un momento específico en el que fallan los viejos mecanismos. No sucede entre gritos ni colapsos visibles. Sucede en silencio. Un silencio diferente al que siempre has soportado. Es un silencio lúcido. En él, algo que antes parecía confuso se alinea de una manera casi cruel. Te das cuenta de que no estás agotado porque sientas demasiado. Estás agotado porque confiaste demasiado en lo que siempre has sabido. Esta constatación no trae alivio inmediato. Trae frío. Un frío interior que no paraliza, sino que despierta. Este momento rara vez llega solo. Suele desencadenarse por una escena imposible de ignorar. Un gesto calculado de alguien a quien protegiste. Una mentira demasiado simple para ser un error. Una sonrisa fuera de lugar justo cuando más necesitabas la verdad. No es el acto en sí lo que duele, es la claridad repentina. Algo encaja y por primera vez no intentas explicarlo, justificarlo o restarle importancia. Simplemente lo ves. La calidad de la percepción cambia. Antes sentías y dudabas. Ahora sientes y confirmas. No hay una explosión emocional, solo una comprensión árida. La mente deja de buscar versiones alternativas y acepta la imagen completa. Esto duele menos de lo que debería, porque el dolor se ha sentido durante años, solo que sin nombre. La conmoción no es el contenido de la revelación, sino el reconocimiento de que siempre lo supiste. Si siempre lo supiste, ¿por qué insististe en negarlo? ¿Qué protegías al negarte a confiar en tu propia percepción? Aquí es donde ocurre algo sin precedentes. En lugar de desmoronarte, te organizas. En lugar de fragmentarte, te retiras. No para escapar, sino para observar con mayor precisión. La energía que antes escapaba intentando salvar la situación se concentra. Por primera vez, no te preguntas cómo arreglar a la otra persona, sino cómo interpretar lo que tienes ante ti sin interferencias emocionales. Este cambio es sutil, pero decisivo. En este estado, los viejos recuerdos empiezan a adquirir una nueva función. Las conversaciones olvidadas regresan con un significado diferente. Las pequeñas incomodidades que ignorabas se alinean como piezas de un patrón mayor. Lo que antes parecía sensibilidad excesiva se revela como una lectura precisa. No había exageración, había información. Y finalmente dejas de tratarlo como una amenaza. Algo curioso le sucede al cuerpo en este proceso. La tensión crónica disminuye no porque el entorno haya mejorado, sino porque has dejado de forzarte a no ver. La respiración se profundiza. Tu mirada se estabiliza. Te das cuenta de que durante años viviste intentando suavizar el mundo para no tener que endurecerte internamente. Ahora ya no necesitas ninguna de las dos. Solo hay presencia. Aquí es donde muchos confunden el despertar con la amargura. Desde afuera parece frialdad, por dentro es precisión. No te cierras a los sentimientos, dejas de diluirte. La empatía no desaparece, pero deja de ser automática. Empieza a responder a la realidad, no a las expectativas. Si ya no reaccionas como antes, significa que has perdido algo o que por fin has encontrado el equilibrio. ¿Quién se beneficia cuando vuelves a dudar de ti mismo? Con esta reorganización interna, algo empieza a perturbar el ambiente. Quienes antes se sentían cómodos, ahora dudan. No porque te hayas vuelto agresivo, sino porque te has vuelto demasiado abierto a la interpretación. Tus respuestas se acortan, tus silencios más claros. Ya no ofreces explicaciones como moneda de cambio. Esto altera la dinámica sin necesidad de confrontar a nadie directamente. Entonces surge una revelación inesperada. No es necesario declarar límites para que existan. Cuando la percepción se alinea con la acción, el límite se manifiesta. Ciertas conversaciones no se sostienen, ciertas exigencias pierden fuerza, ciertos intentos de manipulación fracasan. No hay confrontación, solo ausencia de respuesta emocional. Y esto, para quienes dependían de ello, resulta desconcertante. En esta etapa, el empático comienza a percibir algo que antes parecía impensable.
Siempre tuvo una visión amplia